Señor te use. ¿Me repites ese? Gálatas 4. Gálatas 4:5. No sé si el hermano me escucha. Sí. Sí, Adelante, hermana. hermanito. Un gusto. Dios lo bendiga. Amén, un gusto saludarlos nuevamente en el Señor, poder compartir con ustedes una vez más en este día de preparación que el Señor nos da, con la oportunidad de alabarlo, de gozarnos en su santo nombre, en su palabra. Y bueno, en esta hora, como bien la hermana manifestó, el título tiene una aplicación a cómo llegamos a ser herederos de justicia. Esas son las promesas del Evangelio. Y por eso vamos a desarrollar este tema a partir de Gálatas capítulo 4, analizando algunos versículos y tomando el contexto de lo que el apóstol Pablo ha venido desarrollando con respecto a la justificación por la fe. Así que para eso vamos a hacer una oración inclinando el rostro para que podamos entonces abrir las Sagradas Escrituras y podamos comprender lo que el Señor nos quiere revelar en este día. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hora agradecemos a ti por la oportunidad maravillosa que nos das de predicar tu palabra y sobre todo de poder mirar a Cristo en su hermosura y santidad. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo y podamos entonces ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen, Señor. Por favor, ayúdanos a tener las mentes claras, Señor, libres de prejuicios y preconceptos para que sea la palabra que penetre en nuestros corazones y pueda entonces prepararnos, Señor, para el tiempo venidero. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas hace de manera interesante, hace como una apología o una defensa a lo que es el evangelio de la justificación por la fe. Recordemos que el apóstol Pablo es aquel instrumento que Dios utilizó para que pudiese explicar de manera clara el evangelio, sobre todo a la luz de la justificación por la fe, a la luz de lo que implica el pacto eterno, a la luz de lo que el apóstol Pablo entendió con respecto a Abraham. Y en torno a eso es que el apóstol Pablo desarrolla este tema, a la luz de la experiencia que Abraham tuvo. Y si ustedes notan en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, él empieza dando un saludo aquí a los Gálatas, pero también el apóstol Pablo hace una aclaración demasiado radical en cuanto a lo que es el verdadero evangelio. Y hermanos, yo quiero que ustedes por favor comprendan que el apóstol Pablo ha entendido de manera clara el evangelio y es por eso que el apóstol Pablo dice que no hay otro evangelio. Entonces, si no hay otro evangelio, pues por implicación quiere decir que nosotros no podemos predicar otro evangelio. Porque si no hay otro evangelio, quiere decir que solamente hay un evangelio al que nosotros debemos limitarnos y del cual nosotros debemos aprender. Y es el evangelio de la justificación por la fe precisamente. Porque el apóstol Pablo va a decir, no es que haya otro evangelio, sino que hay otros que pervierten el evangelio y además de eso, el apóstol Pablo dice que aquel que predique otro evangelio pues sea anatema, es decir, ha de ser hecho maldición simplemente por el hecho de enseñar un evangelio diferente. Aun si los ángeles, dice el apóstol Pablo, nos predicaran otro evangelio, pues si es un evangelio que no armoniza con la verdad que el apóstol Pablo va a defender, pues sea anatema. Así que el apóstol Pablo empieza con este interesante discurso, ¿no? El apóstol Pablo
dice no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 7. Así que hay un solo evangelio, y es el evangelio ¿de quién? El evangelio de Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. ¿En qué consiste ese evangelio? El apóstol Pablo va a decir más adelante, en el capítulo 2, versículo 4, para tener un poco de contexto, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad, noten, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. Es decir, el evangelio de Cristo que trae libertad. Pero hay algunos que estaban predicando un evangelio diferente. ¿Para qué? Para reducirlos ¿a dónde? A la esclavitud, para llevarlos a ser esclavos, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Es decir, el apóstol Pablo comprendió de manera clara que no debían someterse a otro evangelio, porque otro evangelio nos va a llevar ¿a qué? A la esclavitud. Habiendo recibido la libertad por medio de Cristo, ¿podemos entonces ser llevados a otro evangelio y ser reducidos a esclavitud? Claro que sí. El apóstol Pablo tuvo esa experiencia, de manera que él tuvo que hacerle frente, y Dios le dio un discernimiento espiritual de manera muy claro para que él pudiera comprender en qué consistía ese evangelio. Si ustedes han leído Gálatas capítulo 2, ustedes saben que el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro, porque precisamente este tema de la justificación y del evangelio predicado a los gentiles ya había quedado claro. En Hechos capítulo, creo que es 14 en adelante, se había ya dejado claro que el evangelio iba a ser dado a los gentiles, porque no hay acepción de personas, y además de eso, porque el evangelio simplemente se recibe por la fe y no por las obras. En otras palabras, no se pueden añadir obras a la fe. El apóstol Pablo entonces habla de la hipocresía del apóstol Pedro, que estaba llevando a los gentiles a judaizar, es decir, a circuncidarse. En otras palabras, quien se circuncidara podía ser parte del pueblo del pacto. Quien no era circuncidado, pues no podía ser parte del pueblo del pacto, no podía ser heredero de las promesas. Tenía que ser circuncidado. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que no, que eso era de resistir. El apóstol Pablo dice que resistió a Pedro cara a cara. ¿Por qué? Porque eso era de condenar. Así que más adelante en el versículo 16 de Gálatas capítulo 2 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿En qué consistían esas obras? Esas obras de la ley consistían precisamente en lo que venimos hablando, en circuncidarse, en haberse quitado la parte del prepucio, para que por medio de eso entonces hubiese una señal de que ellos realmente ahora sí participaban de las promesas, que ellos sí eran verdaderos hijos de Abraham, que ellos ahora sí eran parte del verdadero pueblo de Dios. Sin embargo, esto no tenía nada que ver con la salvación, y el apóstol Pablo así lo entendió. Es decir, cualquier obra que el ser humano quiera agregarle a la fe es pecado. No se pueden añadir obras a la fe, porque la justificación por la fe simplemente es la manifestación de la gracia de Cristo al hombre, y quien recibe a Cristo recibe la salvación y recibe la ley en la mente y en el corazón. Entonces no hay necesidad, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo, de añadirle obras a la ley, porque ninguno será justificado por las obras de la ley, sino, el verso dice, sino por la fe de Jesucristo. Es decir, no por la fe mía, no por la fe de cualquier otra persona, sino por la fe de Jesucristo. En otras palabras, la fe de Jesucristo en mí es la que produce las obras. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a decir. Eso es lo que el apóstol Pablo va a entender. Y eso es lo que el apóstol Pablo está defendiendo. Porque dice, para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Entendemos entonces que solamente alguien puede ser justificado, atención con esto, no hay justificación, sino solamente en aquel que ejerce fe en la sangre de Jesucristo. ¿En qué consiste eso? Bueno, vamos a ver que el apóstol Pablo va a explicar en Gálatas capítulo 3 de manera rápida en qué consiste la justificación por la fe y cómo entonces fue justificado Abraham. Si ustedes recuerdan y de manera rápida en Génesis capítulo 15, Abraham recibe la promesa de Dios. En Génesis capítulo 15, Dios le promete a Abraham que él sería heredero, ¿cierto?, de un pueblo y que si él podía contar las estrellas del cielo, las contara, porque su galardón pues sería de tal manera tan grande que él podía tener la fe en esas promesas si así lo creía. Aunque él no tenía un hijo, aunque el mayordomo de la casa era ese Damaseno Eliezer, dice Abraham, entonces, ¿cómo es que Dios le iba a dar a él un heredero si él no tenía hijo, no tenía prole? Pero cuando Dios le prometió esas palabras, Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia. Entonces, simplemente el hecho de Abraham creer en las promesas de Dios le es contado por justicia, es decir, fue justificado por la fe. Solamente, ¿por qué? Por creer y recibir las promesas de Dios. Es decir, Abraham ejerció fe ¿en qué? En la palabra de Dios. Abraham creyó en las promesas de Dios y cuando usted cree en la palabra de Dios, esa misma palabra lleva en sí misma la vida y el carácter de Dios. Y cuando usted recibe la palabra, esa misma palabra lo habilita para obedecer. Y entonces, esa obediencia es una obediencia perfecta porque es la fe de Jesús, es la palabra en mí, es Cristo haciendo sus obras en mí y por lo tanto no soy yo el que obro, sino que es Cristo haciendo sus obras por medio de mí cuando yo le creo. Eso fue lo que Abraham experimentó, porque Abraham cuando cree en la palabra y la palabra es Cristo. Cristo es la palabra. Aunque Cristo no se le había presentado de manera clara y evidente, él creyó en que aquel que podía garantizar las promesas que Dios había dado era Cristo. Cristo es el garante. Cristo es el sustituto. Por eso Abraham, el apóstol Pablo interpretó que cuando Dios hace ese pacto, para que Abraham participe de las promesas del pacto, según Génesis 15, versículo 18, en aquel día Jehová dice que hizo con Abraham un pacto. ¿En qué consiste ese pacto? Ese pacto es el mismo pacto eterno, el pacto de poner la ley en la mente y en el corazón, pero principalmente de hacerlo heredero de todas las cosas, heredero de la tierra prometida. En eso consiste la justificación por la fe, primeramente, en ser heredero juntamente con Cristo. Es decir, quien recibe a Cristo por la fe es coheredero juntamente con él de todas las cosas. Participa de las mismas promesas que participó Abraham, porque esas promesas fueran hechas a la simiente, no a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno. Y a la simiente, dice el apóstol Pablo, la cual es Cristo. Entonces, cuando Abraham cree en Cristo. Por eso es justificación por la fe. ¿Ven? Entonces, qué interesante cómo el apóstol Pablo comprende esto y en Gálatas capítulo 3 él lo va a desarrollar de manera amplia y él va a decir que aquel a quien se le hicieron las promesas era Cristo. Y esas promesas, el apóstol Pablo hace un paralelismo que tiene que ver con el pacto. Promesas y pacto son una y la misma cosa. Por eso el verso 17 dice, de Gálatas capítulo 3, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años, no lo abroga para invalidar la promesa. Miren qué interesante. Esa ley que se manifestó 430 años en el Sinaí, cuando Dios manifiesta la ley en el Sinaí, Dios manifiesta no para invalidar la promesa. No. Dios no da la ley en el Sinaí para invalidar la promesa hecha a Abraham, en ninguna manera, en ningún momento. En ningún momento. Entonces, aquí el apóstol Pablo está relacionando el pacto con la promesa. Entonces, pacto y promesa son una y la misma cosa. Pacto y promesa son una y la misma cosa. Y la promesa no
queda invalidada simplemente por Dios haber manifestado la ley. ¿Por qué? ¿Para qué fue la ley? Bueno, porque si la herencia es por ley, ¿qué dice el verso número 18 de Gálatas 3? Porque si la herencia es por la ley, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo había explicado en Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que ninguno es justificado por las obras de la ley. Es decir, yo no recibo la herencia de la tierra prometida por la ley. ¿Por qué? Dice, entonces ya no es por la promesa. ¿Ven? Entonces, si yo recibo, si yo soy justificado por las obras de la ley, entonces ya no es por la promesa. Si lo que yo recibo lo voy a recibir por obrar, por hacer algo y añadirle obras a la ley, entonces ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham, dice, mediante la promesa. ¿Ven? Entonces Dios concedió a Abraham todas las cosas mediante la promesa. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo énfasis. El énfasis está en que nosotros somos justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Ahora, qué interesante que el apóstol Pablo, después de haber desarrollado este punto en Gálatas capítulo 3 y de haber dicho entonces que la ley, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, ha sido ese pedagogos que nos lleva ¿a quién? A Cristo. La ley es el medio que Dios provee para que cuando yo mire la ley me muestre la necesidad de un Salvador. Y entonces, ¿qué hace la ley? La ley me empuja a Cristo, la ley me lleva a Cristo, porque yo no puedo ser justificado por la ley. Yo no puedo ser justificado por las obras de la ley. Entonces la ley, aunque no queda invalidada, la ley es el medio que Dios me da para que yo pueda verme como un pecador, porque la ley muestra el pecado sobremanera pecaminoso. Cuando yo veo la ley, yo me veo como un transgresor de la ley, y al verme como un transgresor de la ley, entonces esa ley se convierte en un ayo que me lleva ¿a quién? A Cristo. Para llevarnos a Cristo. ¿Con qué propósito? Dice Gálatas 3:24. Con el propósito, dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Notan? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, al venir la fe, al manifestarse la fe, las promesas, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo condenación. Ya no podemos seguir viviendo como desobedientes a la ley, porque la misma fe es la misma fe de Jesús que nos lleva a la obediencia a la ley. Así que el apóstol Pablo termina el verso 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si vosotros, dice el apóstol Pablo, sois de Cristo, esa es la condición, si es que sois de Cristo, el apóstol Pablo, si vosotros sois de Cristo, entonces, si sois de Cristo, dice el apóstol Pablo, pues sois herederos según la promesa. Y somos linaje de Abraham. En otras palabras, no necesitamos ser de la sangre de Abraham como naciendo de su misma familia, sino que por la fe nosotros somos linaje de Abraham. Participamos de las mismas promesas de las cuales participó Abraham y además de eso somos herederos según la promesa. Ya vimos en qué consiste la promesa. Ahora, este versículo tiene que ir unido con el capítulo 4 en el versículo 1. No puede haber una separación tajante entre el capítulo 3 y el versículo 4. Porque según el capítulo 4 y el versículo 1, el apóstol Pablo dice, pero también digo, es decir, el apóstol Pablo va a decir, y además de esto, además de lo que ya hemos visto, además de lo que ya les he explicado en qué consiste la justificación por la fe, vamos a ver entonces otro punto. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Así que en Gálatas capítulo 4, mis hermanos, nosotros encontramos la manera por medio de la cual el apóstol Pablo, ¿qué va a hacer? Va a ilustrar de manera análoga, una analogía. El apóstol Pablo, ¿qué va a hacer? El apóstol Pablo va a hacer una analogía para presentar la verdad que él ha venido desarrollando en el capítulo 3. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues el último versículo, como lo leímos de Gálatas capítulo 3, nos muestra
¿Quiénes son los herederos? Y Gálatas capítulo 4, en el versículo 1 nos muestra cómo se llega a ser heredero. Entonces, cuando el apóstol Pablo va a hablar de herederos y de los dos hijos, ¿cómo es que se llega entonces a ser heredero? Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 4 y vamos a notar cómo el apóstol Pablo lo va a explicar. El apóstol Pablo entonces dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y entonces mire cómo el apóstol Pablo va a hacer esa aplicación a nosotros, a cada uno de nosotros. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y esa condición de niños es la misma condición de niños fluctuantes, es decir, niños llevados por todo viento de doctrina, por estratagema humana. Cuando estábamos en esa condición, pues nosotros que estábamos bajo esclavitud. Y en otras palabras, vivir como niños es vivir bajo la desobediencia a la ley, como esclavos y no como herederos. Por eso el apóstol Pablo hace la analogía de niño. El niño era dueño de todo, pero solamente podía reclamar esa herencia siempre y cuando él cumpliera una edad que le permitiera a él heredar entonces estas cosas. Era rey de todo, pero mientras tanto la hora y su tiempo no se cumpliera, él no podía entonces apropiarse de esa herencia. No podía llegar sino hasta la mayoría de esa edad. Y hasta ese tiempo él no podía tener más autoridad que la de un esclavo. Es decir, aunque era niño y era heredero de todo, todavía no había llegado el tiempo, por lo tanto no era diferente a un esclavo. Era igual que un esclavo. Así que el niño vivía bajo la supervisión de un tutor o un ayo. Y el pueblo de Israel, pues mis hermanos, sabemos que era depositario de las promesas dadas a Abraham, y sin embargo, todo este sistema de ritos y ceremonias tenían que haber llevado al pueblo de Israel a contemplar la simiente y a vivir por la fe en él. Así que el pueblo de Israel en este contexto carecía de esa comprensión de ser herederos de las promesas y aún vivían como esclavos. Aunque eran hijos, no tenían la madurez suficiente para reclamar ¿qué? Para reclamar la herencia. ¿Y cuándo es que Israel entonces podía disfrutar de esa herencia? Cuando aceptaran las promesas del pacto. De la misma manera, el apóstol Pablo entonces va a decir que si nosotros tenemos la experiencia de niños, entonces somos también esclavos y no somos hijos. Noten lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, cuando nosotros no participamos de la experiencia de la justificación por la fe, aún somos como este tipo de niños llevados por todo viento de doctrina. Otro versículo dice, Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es vivir en la experiencia de niños? Dice, en los deseos de nuestra carne. Y entonces dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que en eso consiste estar en el estado de niños, teniendo la oportunidad de recibir las promesas, pero como no se ha llegado a esa madurez espiritual que nos permite discernir el verdadero evangelio de la justificación por la fe, entre tanto no podamos comprender eso y no podamos recibir la justicia que es por la fe, pues vamos a permanecer como niños, viviendo según la carne, como en nuestro tiempo, dice la Biblia, como esclavos y no como siervos de justicia. Así que
En esto radica entonces lo que el apóstol Pablo está viniendo a explicar. Sin embargo, acá viene otro pero. Noten que el versículo 4 de Gálatas capítulo 4 también trae otro pero. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, cuando se cumple el tiempo de la venida de Jesucristo, que era un tiempo establecido, ¿cierto? Un tiempo específico para que Cristo viniera a morir por la raza humana. No obstante, ningún ser humano tenía que esperar explícitamente ese tiempo. Todos podían participar por la fe en la muerte de Cristo Jesús, aunque no haya venido el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que según Efesios capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20, nos dice que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y si Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que toda persona que existe en la tierra y existió antes de que Cristo muriera, podía participar por la fe en la muerte de Cristo Jesús. Podía comprender que por la fe se podían acercar a aquel que era quien iba a nacer de mujer y iba a nacer bajo la ley. ¿Y por qué tenía que nacer bajo la ley? Precisamente porque él tenía que redimir a los que estaban bajo la ley. En otras palabras, Cristo es nuestro sustituto y garante y nació en las mismas condiciones que nacemos nosotros. Se identifica tan plenamente con nosotros que todo lo que nos afecte le afecta a él. En la milicia, por ejemplo, un soldado cubre el puesto de alguien que no está para relevarlo. Pero en este caso, Cristo es nuestro sustituto a tal punto que ya no aparezco yo. Podemos decir entonces, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cristo vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Y estar bajo la ley es estar condenados por la ley como transgresores. Y si Cristo nos redime de la maldición de la ley, quiere decir, y está claro, que nos redime para obedecer la ley. Así que este versículo es clave porque no solamente nos muestra el tiempo exacto de la venida del Señor y la manera en que Cristo, la simiente, vendría a cumplir con las promesas del pacto en el tiempo señalado, sino que además Cristo vino en el tiempo en el que el deseo de todo el pueblo y de todas las personas que se encontraban en aquel momento anhelaban la verdad, anhelaban conocer más la verdad, estaban cansados y estaban tan insatisfechos de las creencias y de las tradiciones que la providencia escogió ese tiempo perfecto para que de alguna manera el pueblo de Israel pudiera discernir a través de todos los sacrificios y las ceremonias que eso prefiguraba a Cristo. Por eso el verso 5 al 7 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos. ¿Cuál era la finalidad? O sea, cuando Cristo nos redime de la maldición de la ley, en otras palabras, cuando por la fe nosotros aceptamos a Cristo, esa justicia de Cristo nos redime de la desobediencia a la obediencia. ¿Y cuál es el propósito? Pues que en esa obediencia nosotros entonces podamos ser hijos, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Ese es el propósito, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que todos, en otras palabras, todos los seres humanos que existen sobre la tierra pueden participar de esta promesa. Todo ser humano que existe participa por la fe si cree en estas promesas, porque todos son hijos, pero no todos son herederos. Todos pueden ser herederos, pero no todos son herederos. Son hijos pródigos, pero al fin hijos. Sin embargo, al aferrarse por la fe en las promesas, pueden llegar a ser herederos y además de eso, pueden ser adoptados como hijos. Hay una adopción. ¿Ve? Entonces, qué interesante que el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, Cristo nos redime de una desobediencia a la obediencia, y en esa participación de las promesas de Cristo y de la justicia de Cristo, entonces nosotros ahora somos herederos de Dios por medio de Cristo. Heredamos todas las cosas que Cristo heredó. Participamos de la misma herencia que Cristo recibió. Nos sentamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. No nos falta nada porque a Cristo no le falta nada. Y si a Cristo no le falta nada, entonces nosotros podemos deleitarnos en las promesas de Dios si nos aferramos a ellas por la fe. Sin embargo, entonces el apóstol Pablo va entonces a explicar, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, del 8 al 9, lo que en otro tiempo, ¿cierto? En otro tiempo, no conociendo a Dios, dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, ya ustedes entonces van a poder comprender qué es conocer a Dios, de acuerdo a lo que hemos explicado. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, el apóstol Pablo va a decir, o más bien siendo conocidos por Dios, que sería la mejor forma de verlo, según el apóstol Pablo, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Ustedes recuerdan que en Gálatas capítulo 2 vimos que los gálatas estaban siendo llevados por un falso evangelio. Entonces, cuando usted y yo nos dejamos arrastrar por otro evangelio, que no es el evangelio de la justificación por la fe, de la justicia de Cristo, de las promesas de Dios, de la obediencia perfecta a la ley en Cristo Jesús, del carácter perfecto en Cristo Jesús, de la victoria sobre el pecado en Cristo Jesús, cuando nosotros nos dejamos arrastrar por otro evangelio, entonces simplemente nosotros nos estamos volviendo a los pobres rudimentos a los cuales nos vamos a volver a esclavizar. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que el ser humano por naturaleza le gusta? Por naturaleza al ser humano le gusta vivir como esclavo, porque el corazón es malo y es perverso. Ezequiel 17:19. Si el corazón es malo y es perverso, entonces por naturaleza el ser humano, ¿qué le gusta? Vivir como esclavo. Esa es la condición de un corazón que no ha sido transformado por la gracia ni por las promesas de Dios, ni ha venido a ser heredero. Entonces, si yo no tengo la experiencia de heredero, ¿qué es lo natural en mí? Vivir como un esclavo. Noten lo que dice Tito, por ejemplo, Tito capítulo 3, versículo 3. Noten lo que dice la palabra de Dios ahí en Tito, Timoteo, segunda de Timoteo, Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndoos unos a otros. Esa es la experiencia natural de alguien que no ha tenido la experiencia de la justificación por la fe. Esa es la experiencia mía, esa es la experiencia suya cuando nosotros no comprendemos la verdad del evangelio, cuando no permitimos que las promesas de Dios nos pertenezcan por medio de Cristo y podamos entonces ser herederos de Dios. Así que por eso el apóstol Pablo exhorta de esa forma. El apóstol Pablo muestra la realidad y es por eso que, mis hermanos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 hace una interpretación de lo que significa ser hijos de libertad. ¿Qué significa ser hijos de libertad? Vamos a leer Romanos capítulo 6. Noten lo que dice Romanos capítulo 6 y los versículos 15 al 19. Noten lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 15 al 19. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien
como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Es decir, yo puedo tener la experiencia ahora en mi vida espiritual de ser un esclavo del pecado para muerte, o yo puedo tener la experiencia por medio de Jesucristo de ser un esclavo de la justicia para obediencia o de la obediencia para justicia. Esa puede ser mi mentalidad en este momento. Mi mente puede ser la mente de un esclavo o mi mente puede ser la mente de un libre. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis ¿a qué? A ser siervos de justicia. En otras palabras, no es siervo de justicia quien practica el pecado. ¿Ven? Entonces, quien practica el pecado no es siervo de justicia. Es siervo de justicia quien ha sido libertado del pecado. Por eso Gálatas capítulo 4 habla con respecto a esta alegoría, y con esto ya estamos prontos a terminar, esa alegoría de Agar y Sara, donde el apóstol Pablo dice, decidme, Gálatas capítulo 4, versículo 21, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Es decir, el apóstol Pablo tenía un concepto más amplio de la ley y lo va a llevar entonces a la Torá. Les va a explicar que ellos creían en Abraham, listo. Entonces vamos a ver qué dice la Torá, vamos a ver qué dice la ley y vamos a entender y a interpretar qué es estar bajo la ley. ¿Ustedes quieren estar bajo la ley? Listo. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Qué interesante. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que Abraham experimentó dos situaciones que lo que el apóstol Pablo va a decir más adelante son los dos pactos. El apóstol Pablo está diciendo que Abraham tuvo un hijo de la libre, pero también tuvo un hijo de la esclava. Uno que de la esclava nació según la carne, es decir, según el esfuerzo humano, según las obras de la ley, según lo que el ser humano puede agregarle a la fe. Cuando el ser humano le agrega obras a la ley, cuando el ser humano, a la fe, perdón, cuando el ser humano quiere hacer del brazo de carne el medio de salvación, entonces esa es la experiencia del esclavo. Y esa experiencia la tuvo Abraham. Abraham tuvo la experiencia de ser un esclavo, pero también tuvo la experiencia de vivir por las promesas, la cual, dice el apóstol Pablo, que este nacimiento de la esclavitud y de la libre, dice, es una alegoría. Pues estas dos mujeres, es decir, Agar y Sara, estas dos mujeres, ¿qué son? Dice la Biblia que son los dos pactos. En otras palabras, aquí queda echado por tierra el concepto de dispensacionalismo cristiano. Aquí no hay una idea de que los pactos son tiempos de dispensación donde Dios salvaba en el Antiguo Testamento de una forma y ahora en el Nuevo salva de otra forma. No. El apóstol Pablo no comprendió el evangelio de esa manera. El apóstol Pablo entendió que los pactos son dos experiencias que el cristiano puede tener frente a las promesas de Dios. O yo le creo a Dios, de acuerdo a sus promesas y vivo como un libre, o yo le añado a las promesas de Dios mis obras. Yo le digo, Señor, no basta con que tú me prometas, yo también quiero agregarle algo a tus promesas. Yo también quiero poner de mi esfuerzo humano. Yo también quiero agregarle algunas buenas obras de tal manera que tú puedas también cumplir tus promesas, porque, Señor, yo no creo que tú puedas cumplir la promesa en el tiempo establecido. No, yo no creo. Yo quiero, Señor, agregarle a esa promesa algo de mis obras. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Abraham llega, le dice Sara, no podemos esperar, vamos a ayudarle. Ahí está la esclava, ahí está Agar, vas a tener un hijo con ella para que el Señor entonces nos dé la promesa, nos cumpla con su palabra. Pero de esa forma no era que Dios trabajaba. Ellos debían por la fe seguir esperando hasta el cumplimiento de la promesa.
Así que por eso son los dos pactos. El uno proviene ¿de dónde? Del monte Sinaí, que ahora el apóstol Pablo va a explicar los pactos, uno al monte Sinaí, y el otro lo va a explicar a la Jerusalén de arriba. Entonces el monte Sinaí es aquel recurso que Dios provee para manifestar su gloria, su bondad, su poder, de manera que el monte tiembla y entonces el Señor, en ese resplandor de su gloria, de su carácter santo y perfecto, les da a ellos la promesa de hacerlos una nación de sacerdotes y gente santa. Pero como en el Sinaí el pueblo prometió obedecerle al Señor y dijo: todo lo que tú dijeres vamos a hacer, nosotros prometemos, Señor, obedecerte, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Más adelante, la evidencia bíblica de que el pueblo estaba añadiendo obras a la ley y que no se dieron cuenta que sin Cristo les era imposible obedecer la ley de Dios fue en el becerro de oro. Por eso los dos pactos tienen una referencia a dos experiencias: la experiencia del ser humano frente a las promesas de Dios. O yo le creo y soy justificado por la fe, y esa fe obra por el amor, o yo le prometo a Dios agregarle obras a mi ley, a la fe, y entonces me creo autosuficiente y que no tengo necesidad de nada, cuando la Biblia me dice que yo soy un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Así que en esto consiste la herencia, en esto consiste ser herederos de justicia, y en esto consisten las promesas de Dios. Rogamos al Señor que así que, hermanos, como dice el versículo 28, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y el versículo 29 de Gálatas capítulo 4 dice: pero como entonces él había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas que dice la escritura: echad fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Que esa sea nuestra experiencia, porque no va a heredar el hijo de la esclava, sino que va a heredar el hijo de la libre. Y si pudimos comprender, entendemos entonces que es estar en libertad. Que el Señor nos bendiga y nos sostenga con su gracia y podamos aferrarnos a sus promesas para que Cristo habite en nosotros y ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecemos por tu palabra. Agradecemos, Señor, porque tú nos muestras de manera más completa en qué consiste el Evangelio. Tú nos revelas, Señor, que Cristo es el todo codiciable, que es por la fe de Jesús que nosotros somos justificados, y esa fe, Señor, obra por el amor. Ayúdanos, Señor, a no levantar el brazo de carne por encima de tus promesas, porque no heredará el hijo de la esclava, sino el de la libre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Recording stopped. Amén. Muchísimas gracias, hermano Víctor. ¿Tendrán un momentito, así como lo hicimos la otra vez, para responder alguna pregunta en caso de que la haya? Sí, mi hermana, que pueda. Claro que sí. Ok. Gracias, hermano. Pues bueno, mis hermanos, este es el momento. Como ustedes saben, si tienen alguna pregunta con respecto al tema, este es el momento de levantar su mano, o si no sabe levantar la mano, escribir la pregunta en el chat o abrir el micrófono. Entonces, si no hay preguntas, no hay problema. Recordándoles también que estamos grabando estos videos y más adelante, ya se han ido compartiendo muchos, más adelante se irán subiendo los que estamos presentando. Yo sí escribí algo, hermanos. Sabemos que cuando se recibe la palabra, se cree. Cuando se recibe la palabra, se cree. El pueblo de Dios, el tiempo del fin, es un tiempo, van a ser ese carácter, esas características de los 144,000, por poner el ejemplo, son vírgenes, no tienen mancha. Entonces, viven una vida
completamente como Dios quiere, sin excusas de que esto sí yo cojo, pero esto no. Sucede que muchas personas, y está bien, creen solo la Biblia, solo lo que dice la Biblia. Ahora, estudiando, hemos entendido que también hay cambios que necesitamos realizar en cuestión de nuestro templo espiritual, nuestra salud, el régimen pro salud, por ejemplo. La Biblia hay muchas cosas que no dice tan clarita. Usaban ilustraciones de imágenes de animales, por ejemplo, dependiendo del tiempo que iban a hablar, y ellos conocían. Pero hay muchas cosas que son un poquito que hay que escudriñar mucho. Cuando tenemos los libros que la hermana de White escribió por inspiración, se nos habla en nuestro tiempo, en nuestro lenguaje. Y como dije, cuando se recibe, se cree. Cuando nosotros tenemos un mensaje como pueblo del fin para vivir una vida sin pecar y también una vida conforme a la voluntad de Dios, ya que estamos yendo de nuevo al Edén, ¿será que el no aceptar esta inspiración, estos escritos, porque solamente muchas personas dicen, no, solo la Biblia, y estos mensajes que abarcan tanto y nos dan mucha luz sobre el santuario, por ejemplo, las personas no lo leen, y no solamente no lo leen, sino que lo rechazan voluntariamente? ¿Hay peligro en ello? ¿O no importa? Porque solo la Biblia. Sí, hermana. Bueno, gracias por la pregunta. Y bueno, nosotros podríamos decir que si nos sometemos solo a la Biblia, pues la Biblia tiene principios claros con respecto a todo lo que tú has nombrado: alimentación, vestimenta, y todo este tipo de principios se pueden aplicar desde la Biblia misma, claro que sí. Sin embargo, el hecho de que nosotros como adventistas del séptimo día rechacemos el don profético, pues estamos rechazando la obra del Espíritu Santo que inspiró también la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo pues no va a inspirar una cosa más que la otra o a una cosa menos que la otra, porque el Espíritu es el mismo. Entonces, eso es esencial para dejar todo prejuicio y toda idea preconcebida con respecto a los testimonios, porque los testimonios, como bien tú decías, amplían muchas de los principios que la Biblia simplemente los especifica en un contexto en el cual cada apóstol, evangelista aplicó, pero que para el tiempo del fin se aplican al pueblo del tiempo del fin, en este caso a la iglesia adventista del séptimo día, que sabemos es la iglesia de la Odisea. Entonces, para que la iglesia de la Odisea pues deje de ser la Odisea, ha de tener el testimonio del espíritu de profecía, ha de mantenerlo también como aquella base que nos va a nosotros a identificar como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso está descrito y es así como Apocalipsis lo resume. Esa es la persecución que hace Satanás. Por eso él está airado, porque hay un pueblo peculiar que tiene estas características y pues estas características revelan las hazañas de Satanás. ¿Ven? Entonces miren qué interesante, porque para eso es la verdad. Entonces, en su providencia Dios deja todo esto para que nosotros con un espíritu de humildad estudiemos las escrituras, los testimonios y podamos comprender que toda obediencia proviene del corazón. Así como dice Ellen White, toda obediencia proviene del corazón, la de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, Él se identificará de tal manera con nuestros pensamientos que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Así que quien le obedece va a obedecer porque Cristo así también obedeció. Por eso Cristo es el centro del mensaje. Cristo es el todo codiciable. Cristo justicia nuestra. Y como vimos nosotros en el tema,
no vamos a vivir más en esclavitud, sino que vamos a vivir en libertad, porque la obediencia que Dios produce la produce Él en nosotros y no nosotros mismos. Amén, así es. Hay una, por si acaso, Recording in progress. hay una pregunta en el chat que dice, gracias por el tema, hermano. La pregunta es, ¿en qué sentido Cristo vino bajo la ley? Claro, recordemos que cuando el apóstol Pablo habla acerca de aquellos que han vivido también bajo la ley, pues en ese mismo sentido Cristo viene, nacido de mujer, pero dice que también nacido bajo la ley. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, estar bajo la ley es estar simplemente en la misma condición en que el ser humano estaba. No como transgresor de la ley, porque Cristo no vino como un pecador. Sabemos que la Biblia enseña que Cristo, aunque vino como hombre, Cristo no pecó, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, esa semejanza implica que Cristo vino como un hombre, bajo las mismas condiciones del hombre, necesitado de la obediencia a la santa ley. Entonces, como Cristo necesitaba obedecer la ley, en ese sentido, entonces el apóstol Pablo dice, bueno, tenemos un sustituto, tenemos un garante. Él ha venido bajo la ley, pero él vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Es decir, por medio de la obediencia de Jesucristo, que él manifestó a la santa ley como hombre, entonces el hombre también pueda obedecer. Él viene a redimirnos, no para eliminar la ley ni para clavarla en la cruz, sino que él viene para que el hombre entonces pueda manifestarle obediencia a la ley. ¿Ven? Qué interesante que el apóstol Pablo siempre comprendió esto y por eso entonces él hace siempre ese énfasis en que no es por las obras de la ley, sino por la justicia de Cristo, por la fe de Jesús. Entonces, si es por la fe de Jesús, quiere decir que Cristo vino para obedecer las demandas de la ley y en ese sentido Cristo es aquel que viene a redimirnos. Muchísimas gracias. Eso me viene a la mente cuando hablabas, mi hermano, por ejemplo, los que van de un país a otro. Llegan, por ejemplo, los que venimos a Estados Unidos y llegamos y encontramos la ley de este país. Tenemos que cumplir la ley de este país, porque si no, tenemos problemas. Pues Jesús vino a este planeta Tierra y él también estaba sometido a la ley de este planeta Tierra, la ley de Dios, y tenía que cumplir. Si fallaba en un punto ya no calificaba. Entonces, simplemente me vino esa colación. Vamos claro, a... Déjeme un puntico porque aquí también hay algo interesante que también podría muchos decir, bueno, pero Cristo vino a redimir a los que estaban bajo la ley, que es otro punto que muchos de pronto toman. Entonces él vino a redimir a los judíos, porque los judíos eran los que estaban bajo la ley. Entonces, la ley como era para los judíos, pues nosotros ahora vivimos bajo la gracia. Entonces, aquí hay otra controversia, ¿no? Por eso el apóstol Pablo más adelante explicó que los pactos no son tiempos dispensacionalistas. ¿Ve? Cuando él habla de los pactos, él habla de pactos como experiencias del ser humano frente a la promesa de Dios y no como tiempos de dispensación cristiana. Entonces, la Biblia nunca presenta el Evangelio desde un punto de vista dispensacionalista, nunca. Entonces, por eso es que algunos suponen que vino a los judíos, entonces los judíos eran los que estaban bajo la ley. Entonces, en ese sentido, si eran solamente los judíos quienes estaban bajo la ley, entonces Cristo vino a redimir solamente a los judíos. ¿Ve? Entonces, ahí podemos nosotros ver la lógica de la Escritura. Sin embargo, siempre estuvo la ley, no solamente de los 10 mandamientos, sino la ley moral desde el principio y me refiero a esta. O sea, que hasta los paganos tenían sus leyes y cuando violaban algo que iba con sus principios había un castigo. A eso me refiero. Pero exactamente así es. Vamos con la hermana Nirma. Adelante. Sí, quería decir que Cristo vino bajo la ley para ponerse a la par con nosotros, digamos, para que ninguno pueda decir, como se dice hoy día, muchos, que Cristo vino y venció porque él era el Hijo de Dios. O sea, muchos piensan que
no podemos nosotros también vencer como Cristo venció. Y eso es una idea muy tremenda desde el enemigo, que quiere que nosotros nos pongamos de la parte de Satanás, ¿verdad? Y que pensemos que no podemos vencer porque somos débiles, porque somos humanos, porque el pecado, pensamos que el pecado es algo que se nos ha atacado o se nos ha apegado a la piel, a la sangre de una manera tal que no podemos deshacernos de este pecado. Cuando en realidad Cristo vino para que nosotros no sufriéramos las consecuencias de violar la ley, ¿no? Para quitarnos la culpa de la ley. Entonces, sí que podemos nosotros, porque ya Cristo lo hizo. Lo único que tenemos que hacer ahora es, en la forma como recibimos las promesas del Señor, que son aquellos dos maneras, dos pactos, ¿no? Los dos pactos. ¿Cómo lo recibimos? Si lo queremos recibir por mi esfuerzo, o si lo queremos recibir por las promesas de Cristo, ¿no? Por lo que Cristo hace y no lo que yo puedo hacer, porque yo en realidad nada puedo hacer por mí misma, para nada. Muchas gracias, hermano. Amén. Bueno, otra pregunta. No sé si hay, bueno, otra pregunta, ya vamos a ir terminando. En vista de que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Eso es así como cuando nos preguntan, ¿hacer esto te salva? ¿O hacer esto? No. Nada de lo que hagamos nos puede salvar, solamente Cristo. Ahora, para mantener esa condición de salvo, y tomando en cuenta el pensamiento que dice la cita de unir el esfuerzo humano más el poder divino, yo quiero hacer aquí que me puedas dar una diferencia en lo que quiero decir en verdad, el esfuerzo humano más el poder divino, que no tiene nada que ver con mis propias obras. ¿A qué se refiere esto de trabajar del esfuerzo, la voluntad humana y el poder divino, y no caer en lo que de pensar que salvos siempre salvos? Sí, en ese sentido, bueno, creo haberle entendido la pregunta. Me imagino que estás haciendo referencia al esfuerzo que nosotros debemos de hacer de alguna forma para obedecer, ¿o no? Ok, y no caer en esa salvación por las obras, ¿cierto? De alguna forma. Y bueno, tampoco caer en ese pensamiento de, una vez salvo, siempre salvo. Es decir, ya acepté a Cristo y mis obras, aunque sean buenas o malas, pues el Señor no me ve a mí, sino que ve a Cristo. Muchos también toman ese aspecto, ¿no? Pero bueno, qué interesante que el esfuerzo humano consiste simplemente en entregar la voluntad a Dios. En eso consiste mi esfuerzo. El esfuerzo mío no consiste en querer obedecerle a Dios, porque ya hemos visto a través de toda la Biblia que la Biblia nos presenta desde Génesis hasta Apocalipsis, la forma del hombre querer obedecerle a Dios por sus propias obras, y 2, Dios prometiéndole al hombre hacerlo obediente. Eso es lo que la Biblia presenta desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es el evangelio eterno. Son las promesas de Dios frente a las promesas del hombre. ¿Qué quiero elegir yo? ¿Quiero seguir viviendo como un esclavo o quiero la libertad que viene por medio de la fe en Jesucristo? Así que, por ejemplo, el capítulo 5 de El Camino a Cristo, Ellen White dice, tú no puedes cambiar tu corazón, ni entregar por ti mismo tus afectos a Dios, pero puedes elegir servirle. Puedes entregarle tu voluntad para que Él produzca en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De ese modo, tu naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Tus afectos se concentrarán en Él y tus pensamientos se pondrán en armonía con los suyos. Hermanos, o sea, aquí no hay forma de darle vueltas
al asunto. Aquí no hay forma, aquí no hay obras humanas por ningún lado. Es decir, ni siquiera yo puedo entregarle al Señor mi corazón. No se lo puedo entregar. Lo único que yo puedo hacer es elegir, porque para eso el Señor me dio libre albedrío. Me dio libre albedrío para que yo elija. O elijo ser esclavo del pecado para muerte, como dice Romanos 6, o elijo la obediencia para justicia. Así que ahí está, yo pienso que el punto crucial del Evangelio. Claro que sí, y es como Dios nos creó con ese libre albedrío. Y ya concluyendo con lo que escribe el hermano Ángelo, en 1 Corintios 3:9, él cita, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es un trabajo en equipo. No es que se lo vamos a dejar a Dios todo y vamos a seguir como queramos nosotros. Yo creo que allí es donde vemos un trabajo en equipo. Bueno, mis hermanos queridos, que el Señor me los bendiga. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Recordándoles, mis hermanos, que hoy es viernes. Aquí día de preparación aún. Allá no sé si por algún lugar ya se puso el sol y ya es sábado. Y el lunes, para recordarles que el lunes continuamos con nuestra serie vamos a tener primer día del espiritismo y el estado de los muertos, miércoles el juicio en todas sus etapas y viernes vamos a iniciar con el tema de los 10 mandamientos, así que pueden compartir, no se olviden, vamos a estar bien activos. Y gracias, hermano Víctor, esperamos que pueda volver a acompañarnos cuando el Señor le permita. Así que vamos a tener una oración de cierre en este momento. Hermano, ¿desea usted también hacer una nueva oración, por favor? Sí, por supuesto. Voy a despedirme con un versículo bíblico bien interesante que está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que aferrémonos a la palabra, porque es por medio de la palabra que nosotros somos renacidos. La palabra creadora, la palabra que hizo los cielos y la tierra, puede crear en nosotros un corazón nuevo todos los días. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos a ti, Señor, por el Evangelio eterno. Gracias, Padre, porque todo es obra tuya, todo proviene de ti. Todo buen don, toda buena dádiva proviene del cielo, del Padre de las luces. Rogamos, Señor, que nos ayudes a creer para permanecer en libertad y no como siervos de esclavitud, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a poder estar viviendo frente a ti, Señor, como en el día de la expiación, como en el día, Padre, donde nuestros pecados serán purificados para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Un gusto haber estado con ustedes. Amén. Que el Señor me les bendiga y pasen un feliz resto del día.